Yo quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy es un día especial, no solamente por el cumpleaños de nuestra hermana Luisa y nuestro hermano Andy. Andy cumpleaños también hoy. Al final me dan un fuerte abrazo a los dos. Hoy es un día donde nosotros nos reunimos puestos de acuerdo con mi iglesia. Aquí no hay nadie obligado. Aquí todo el mundo vino de manera voluntaria, por sus propios pies, para alabar y adorar a nuestro Dios. Para decirle a nuestro Dios: Dios, yo confiamos en ti. Estamos aquí para decirte que no tenemos otro Dios y que hoy es tu día y lo dedicamos a ti. Y estoy contento de verles a cada uno de ustedes, de ver la iglesia preciosa, hermosa, todos bien bonitos, bien cambiaditos, bien peinaditos, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Estamos estudiando la serie, avanzando a través de las dificultades, a través de las aflicciones. Y vamos a tener, en medio de las dificultades que se van a presentar cada día, en cada momento de nuestras vidas, las aflicciones tienen dos direcciones. Una, van a venir de lo externo, desde afuera, muchas veces con cosas que nosotros no controlamos. Y otras van a venir presiones internas desde adentro de nosotros. Y en esta mañana quiero que estemos viendo una de esas presiones externas. Situaciones que con mucha frecuencia se dan en nuestras vidas, que todos hemos vivido, y si usted no ha vivido, prepárese que lo va a vivir. Yo quiero hablar en esta mañana sobre el malentendido. Las veces que nosotros hemos experimentado un malentendido en nuestras vidas. En la vida hay pocas cosas que son más difíciles que soportar el hecho de ser uno mal entendido, mal comprendido. Y a veces se torna absolutamente insoportable. Uno se siente que cuando uno es mal entendido, uno no tiene defensa. No importa cuánto usted se esfuerce tratando de explicar el malentendido, mientras usted más busca la explicación, más se hunde. Más se hunde. Usted está dispuesto a poner las cosas en orden y lo único que hace es complicarse más. Vi un joven cristiano, un joven de integridad. De esos jóvenes que hacen las cosas bien y en su trabajo, eso tiende a levantar cierto recelo. Un día este joven cumplía años y los compañeros del trabajo deciden hacerle un regalo broma a este joven. Y le preparan un regalo y el regalo tiene forma de Biblia, con su carpeta y todo, y le entregan el regalo al joven. El joven toma su regalo y se va a la casa. Cuando está en la casa, recibe una llamada de su enamorada, invitándolo a participar de un cumpleaños del papá de la novia. Entonces él se ve empeñado, ¿y cómo me llama de sorpresa? ¿Y qué le voy a regalar? Y le llega a la mente: pero déjame hacerle la transferencia de regalo. Y toma el regalo que le dieron y se lo lleva al papá de la novia. Al otro día él se va al trabajo y él siente que hay un murmullo y un asunto y él pregunta: ¿y qué pasó? Y como que no quiere explicarle, y le pregunta: ¿y cómo te fue con el regalo? Y un compañero más cercano le dice: te hicieron una broma. Ellos prepararon una caja, tenía la carpeta de Biblia y dentro colocaron muchas revistas pornográficas para ver tu reacción. Tremendo malentendido. ¿Cómo ese muchacho iba a resolver la parte 2 con el papá de la novia, de la enamorada? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana honramos su nombre. En esta mañana, mi Dios, nos deleitamos de estar en tu presencia. Nos gozamos
de sentir el calor de los hermanos, de sentir la presencia de hermanos que han tomado su decisión por Jesucristo, por el privilegio que nos concede de pertenecer a una gran familia de amor, porque nos deleitamos de estar en tu presencia, Dios. En esta mañana nosotros queremos abrir tu palabra y queremos escucharte hablar. Pon tu palabra en mi boca, Dios. Controla mis pensamientos, mis actitudes. Y permite llevarle a los hermanos lo que he estudiado, lo que me he preparado, mi Dios, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es un malentendido. Usted va a tener diferentes tipos de malentendidos, diferentes niveles de malentendido, pero ese es un malentendido. Creo que no hay ninguna persona aquí que se deba abundar en torno a lo que es un malentendido, porque todos hemos vivido esto. Cuando uno se detiene a analizar un malentendido, descubre que hay dos pasos. Un malentendido tiene dos pasos. En primer lugar, algo que uno da a entender de manera inocente. Algo que usted da a entender de manera inocente. Puede ser un acto o una palabra, y eso produce un malentendido. Usted sin la intención de hacerle daño a una persona, dice algo, hace algún gesto, la otra persona lo interpreta y ya ustedes saben lo que viene. Lo que hace que esto sea doloroso es que uno inocentemente lo hace, lo dice, lo da a entender y se malinterpreta. Y como resultado, en segundo lugar, se genera la ofensa. Y como resultado, se genera la ofensa. Aún los cristianos experimentamos situaciones como esta, como los malos entendidos. Y hemos experimentado malos entendidos en el liderazgo, personas que yo digo una cosa, lo digo con la más sana de las intenciones, el hermano lo interpreta de otra manera, ve un gesto y lo interpreta de mala manera y por ahí se va la cosa. O hemos sido mal entendidos en nuestra familia, en los ministerios, en la célula. Fulanito dijo esto, que no, que mengano dijo esto, que por qué dijo esto, y se arma un rollo. Uno siente cuando uno experimenta el malentendido que uno está en un pequeño mundo donde uno se siente perseguido. Y la persecución pudiera venir por causa de algo inocente que uno dijo. Usted no quiso decir, fue malinterpretado y se generó una ofensa. Esto es parte de las situaciones que Dios permite en nuestras vidas para nuestro crecimiento. Son situaciones que se presentan que no controlamos, pero que a través de ella nosotros podemos aprender y entender. Permítame ilustrarle un malentendido que encontramos en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9. 1 Samuel capítulo 18, versos 6 al 9. Aquí se narra la historia de David. David terminaba de matar al gigante Goliat. Y ya Samuel había ido donde Isaí, su padre, y le había anunciado que David iba a ser rey de Israel. Aprender a ser rey incluía aprender a soportar el ser malentendido, mal comprendido. Saúl, el rey de Israel, era un hombre amenazante, inseguro, un hombre irritable. Y después que David había matado a Goliat, David va acompañando a Saúl, que es el rey, a la ciudad, y van de regreso.
las mujeres de la ciudad habían preparado un cántico en honor al rey por la gran victoria que habían tenido sobre los filisteos y haber matado al gigante Goliat. 1 Samuel 18, verso 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Lo que molestó a Saúl no era la diferencia de los 9,000 que había, sino el hecho de que David estaba recibiendo la gloria que él entendía que merecía. Y Saúl entendió mal, aquel joven inocente, que lo único que había hecho era matar al gigante Goliat, cumpliendo con un servicio al Señor. Y dice el versículo 8: Saúl pensó: este David me quiere quitar mi trabajo. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Lo único que le falta es el reino. Lo único que le falta es el reino ya para que sea rey. Notemos la exageración. David no estaba buscando el reino. David solamente se levantó una mañana, guiado por Dios, llegó al campo de batalla y mató a Goliat. David no estaba buscando el reino. David llegó a ser el músico personal de Saúl. Pero Saúl, al ver no solo el valor de David, sino su popularidad, lo entendió mal. Y dice la Biblia en el versículo 9 de 1 Samuel 18: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. A partir de ese día, por mal entender, por mal comprender, Saúl no miró con buenos ojos a David. Quizás si yo lo dejo ahí, usted si no conoce la historia o no ha leído la historia, bueno, eso es un problema si no quiere verme con buenos ojos. A partir de ese momento, David vivió una pesadilla. Una pesadilla. Y si usted busca ahí mismo en su Biblia, en el capítulo 19, le voy a solamente, esto es para cultura general. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Escuchen a qué punto llegó este conflicto. Para que matasen a David. Y en el capítulo 24, todos esos capítulos narran lo que pasó a David. David estaba huyendo todo el tiempo, metido en cuevas, escondido del rey Saúl. Versículo 1, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto. Y tomando Saúl 3,000 hombres, 3,000 hombres, o sea, él tenía la clara intención de acabar con David. ¿Hasta dónde puede llegar un malentendido? Nosotros podemos tener malentendidos en diferentes áreas de nuestras vidas. Usted dice algo de manera inocente y eso se convierte como si fuera en una bola de nieve y va cogiendo tamaño y fuerza. Y usted es sorprendido muchas veces cuando viene la queja de allá para acá. ¿Cómo nosotros comprendemos el malentendido? ¿Cómo comprender el malentendido? La mayor parte de los eruditos del Antiguo Testamento creen que el Salmo 140, David lo escribió como respuesta a lo que acabamos de explicar, la historia de la persecución que tenía Saúl contra él. David estaba huyendo, siendo perseguido. Ser malentendido es siempre algo muy desagradable y eso ocurrió en la vida
en la vida de David. Para nosotros comprender cómo funcionan los malentendidos, en el Salmo 140 encontramos un patrón que nos permite a nosotros orientarnos y ayudarnos a nosotros entender cómo operan los malos entendidos. En primer lugar, en los malos entendidos hay un sentido de vulnerabilidad. Hay un sentido de vulnerabilidad. Mire el versículo 1 del capítulo 140 de los Salmos. Dice el versículo 1, líbrame, oh Jehová. Y luego más adelante dice, guárdame. Y en el versículo 4 lo repite, dice, guárdame. Esas son palabras de una persona que es vulnerable. Cuando hablo de vulnerable me refiero a una persona que no tiene defensa, a una persona que no tiene protección. El hecho de ser uno malentendido muchas veces le toma a uno desprevenido, sin uno estar preparado. Una segunda parte que encontramos en el Salmo 140 es la exageración. La exageración. Recordemos el versículo 8 que leímos hace un rato, que dice, a David dieron 10,000, decía Saúl. Solamente le falta el reino. Cuando usted es mal comprendido, agregan al malentendido la exageración que se ha formado en su mente. No solamente se tiene el malentendido, sino que se exagera y se dimensiona, sobredimensiona el conflicto. En el Salmo 140, el versículo 2, dice, ellos maquinaron males, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aquí esa palabra urden es preparar en grupo un plan para causar daño. Cuando usted es objeto de un malentendido, todo comienza de una manera leve, suave, y las cosas se van complicando, van creciendo, hasta el punto de creer todas las mentiras que se digan de usted. Vamos a tratar de ilustrarlo con otro ejemplo. Vamos a pensar en un marido que es celoso. Y ese marido alberga en su mente algunos sentimientos y él dice, no estoy convencido de poder confiar en ella. Él está sospechoso, ella sale y dice que va a llegar una hora y llega media hora después. Aunque ella da una justificación correcta de por qué se retrasó. Pero él está sospechoso y aviva en su imaginación y comienza a hacer fantasías. Conozco un caso específicamente de un hombre que estaba viviendo una experiencia como esta y él tomó la decisión de anotar el odómetro del vehículo, lo que es el millero, anotar el kilometraje. Y cuando la señora salió al otro día y él le pregunta, él ve el vehículo al otro día y él ve que el vehículo recorrió 15 millas. Y le pregunta, ¿y dónde tú estabas? ¿Dónde fuiste? Ella le responde con mucha naturalidad, yo fui al súper. ¿Y a cuál de los súper? Al Nacional. ¿Y a cuál de los nacionales? ¿Al que está en la Juan Pablo Duarte o al que está aquí en la Estrella Sadalá? O sea, su mente estaba pensando una cantidad de cosas. Pero el odómetro dice que tú recorriste tantas millas y no hay tanta distancia de ahí. Muchas veces nosotros permitimos que nuestra imaginación exagere situaciones. Él estaba imaginándose lo que había ocurrido a través del malentendido. Nuestras mentes caídas son así. Muchas veces operamos de esta manera y avivamos el fuego de la exageración. A medida que pasa el tiempo, si no se toman los correctivos, las cosas se van complicando. Si usted tiene un malentendido y usted no toma los correctivos a tiempo, y a veces usted quisiera tomar los correctivos a tiempo y no hay manera de uno resolver la situación. Un tercer paso que encontramos en el Salmo 140, el verso 3. No solamente lo exageran, sino en tercer lugar que lo comparten con otros en alta voz. Comparten la exageración con otros.
Versículo 3, dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Las personas no solo albergan el malentendido en sus corazones, sino que lo comparten con otro, lo declaran a otras personas. Pero nunca supe eso, bueno. Pero mira, lo que tú me estás diciendo realmente tiene sentido. Pero yo no me había puesto a pensar. En el capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 9, cuando en la historia, si usted quiere leerla cuando llega a la casa, David está escondido en una cueva y tuvo toda la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Y cuando él sale de la cueva, le dice, ¿por qué haces caso a lo que dicen que yo quiero hacerte daño? Llega el momento donde usted está en medio del conflicto y usted lo comparte con otro. Y cuando usted lo comparte con otro, lo complica mucho más. Porque entonces vienen opiniones de tercero y de cuarto y de quinto que complican la situación. Ahora usted entiende quizás por lo que Santiago dijo, que la lengua es un miembro que puede controlarnos. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. El único músculo que usted necesita para quebrantar la dignidad de otro, está en el centro de la boca. Es la lengua. Puede destruir una vida con su lengua. Y si usted está en el medio del malentendido y no usa su lengua correctamente, usted le está añadiendo leña al fuego. ¿Cómo nosotros podemos vencer un malentendido? ¿Cómo resolver esas situaciones que muchas veces se nos presentan en el diario vivir? Donde usted sin ninguna mala intención, usted dice algo y las cosas se toman por donde no es. Quizás en el barrio donde usted vive, quizás la vecina escucha una expresión y comenzó a hacer todo un argumento, quizás en el trabajo, quizás aquí en la iglesia, quizás usted coordinó una actividad aquí y fulanito dijo que no se fueran por aquí y mengano dijo que por qué no vamos por allá y se arma un brollo del gordo del brazo, un malentendido. Y cuando nosotros estamos en medio de esa dificultad que muchas veces no controlamos, si no nos enfocamos de la manera correcta, Satanás saca mucho provecho. Porque con el malentendido, Satanás divide a las personas. Satanás nos divide. ¿Cómo vencer el malentendido? En primer lugar, dígaselo a Dios. En primer lugar, dígaselo a Dios. Esa fue la actitud del rey David en el Salmo 140, verso 6. Dice, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha la voz de mi ruego. Se lo he dicho a Jehová Dios. Sugiero que no se conforme con pensarlo, dígaselo a Dios. Exprésele con palabras su lealtad a Dios. Hay situaciones en mi vida que he tenido que lo único que le puedo decirle a Dios, yo no tengo otro Dios. Yo solamente te tengo a ti. Tú eres mi esperanza. Tú conoces mi corazón. Yo no he dicho esto para dañar a nadie. Y mira por dónde va la situación, Dios. Decírselo a Dios. Decírselo a Dios. Decirle a Dios que usted solamente cuenta con Él. Dígale su dificultad a Dios. En vez de estar maquinando cosas en su mente que lejos de ayudar, pueden empeorar la situación. Mejor dígale a Dios la dificultad que usted está viviendo. Muéstrese tal cual usted es delante de Dios. Abra su corazón a Dios. En segundo lugar, lo que encontramos en el Salmo 140, verso 8, permítale a Dios librar algunas de sus batallas. Permítale a Dios librar algunas de sus batallas.
Dice el versículo 8, Señor, Señor, mi Salvador poderoso, tú proteges mi cabeza en el combate. A Dios, permítale librar alguna de sus batallas. David estaba confiado en lo que Dios podía hacer en su vida. Hay ocasiones en lo que lo único que usted puede decir es, Señor, hazte cargo. Hazte cargo tú, oh Dios. Esa persona con la cual tengo la dificultad, Dios, tiene más calle que yo. Es más sagaz que yo. Se ve hasta una persona más viva que yo. Hazte cargo tú, Dios. Esa fue la actitud de David delante de Dios. David sabía que Salomón, hablando en el buen cibaeño, tenía más tigueraje que él. Y él simplemente vino delante de Dios y permitió que Dios librara sus batallas, que Dios le ayudara en esa situación difícil. Hazlo tú, Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos en medio de un conflicto, en medio de una dificultad, nosotros muchas veces nos empeñamos en resolver las cosas a nuestra manera sin buscar la dirección de Dios. Y lo que hacemos es complicamos mucho. Porque hay una situación que se da en la vida de cada uno de nosotros que es el orgullo. Y no queremos muchas veces ni humillarnos, ni doblegarnos, ni darle a entender a la otra persona que somos débiles. Hay situaciones de conflicto en nuestras vidas que la manera de resolverlo es esperar que Dios pelee por nosotros. Que Dios pelee por nosotros. Dice Éxodo capítulo 14, verso 14. Después que el pueblo de Israel había escapado delante del faraón, Moisés le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por nosotros. Nosotros tenemos que creerle a Dios que Él puede hacerlo por nosotros. Cuando estamos en medio de un conflicto, en medio de una situación difícil, tenemos que nosotros confiar en que Dios puede pelear por nosotros. Quiero decirle que muchas veces los malentendidos duelen más cuando las personas están muy cerca de uno. Y a veces Satanás se aprovecha de esto. Y permite que suba un malentendido, un conflicto, una dificultad, aún en medio de un ministerio. ¿Saben para qué? Para dividir, para dañar, para paralizar. Porque cuando un ministerio está en conflicto, un ministerio no avanza. Se estanca, incluso retrocede. Y Satanás se aprovecha de todo esto. Si usted está en un ministerio, aplicándolo a nosotros como iglesia, y usted tiene una situación difícil, permita que Dios pelee por usted. Si hay actitudes, situaciones que usted quisiera controlar de otra persona, pero no puede hacerlo, permita que Dios lo haga por usted. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, dicen, no le tengas miedo porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes. Dios puede hacerlo. Pero hay algo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Dios quiere hacer muchas cosas por nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en lo que Dios puede hacer por nosotros en medio de las situaciones adversas. No le tenga miedo, porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes. Si ustedes ven la actitud que tuvo David delante de Saúl, nunca fue una actitud conflictiva. Nunca fue una actitud agresiva hacia Saúl. Muchas veces cuando estamos en medio de un conflicto que hemos sido malentendidos, tendemos a tener una actitud agresiva hacia la otra persona. No le tengas miedo porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes. Es Dios que lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y por último, en tercer lugar, permite que sea Dios que haga juicio a tus detractores. Permite que sea Dios que haga juicio.
Dice el versículo 8 del Salmo 140. Y David escribió: no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezca. Y si esto no, como si esto no fuera suficiente, dice el versículo 9 y versículo 10. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismo profundo de donde no salgan. Permite que Dios haga juicio a la otra persona. Muchas veces nosotros no solamente queremos tener una actitud agresiva, sino que queremos hacer juicio de la otra persona. Y David estaba permitiendo que sea Dios que haga juicio. Dios es un Dios justo. Dios conoce su intención. Dios conoce la manera con la cual comenzó todo. Que usted no tuvo ningún deseo de dañar a nadie. Que usted no tuvo ningún deseo de dañar ningún ministerio. Usted no tuvo ningún deseo de dañar a sus pastores. Y David estaba esperanzado que como Dios es un juez justo, Dios iba a resolver las cosas a su manera y en su momento. Y así fue para David. Y así fue para David. Permítame decirle que las personas que coexisten con el malentendido y la amargura son muchas veces personas desdichadas. Tenemos que decirle al Señor: Señor, me siento indefenso, soy malentendido. Tú conoces que no tuve la intención de provocar situaciones, que aunque he tratado de explicar, no me van a creer. Ayúdame tú, Dios. Crecemos espiritualmente a través de los malentendidos. Cuando nosotros llegamos a poner nuestra carga delante de nuestro Señor, vemos a Dios como nuestro defensor. Aunque todo lo acuse, usted confía en que Dios le va a defender. Quizás usted ha tenido situaciones como esta en su colegio, en la universidad. Todos vivimos experiencias de ser malentendido, mal comprendido. Quizás en el hogar, quizás en la iglesia. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, no se conforme a vivir como un huérfano. Aprenda a depender de Dios en medio de las situaciones adversas que Dios le permite. Cuando alguien lo entienda mal, aprenda a llevarle al Señor ese malentendido. Hace muchos años, cuando Joanny estaba quizás de 1 año de edad, se presentó lo que algunos llaman como una oportunidad. Y nosotros recién casados, unos vecinos deciden irse para Estados Unidos y nos proponen a nosotros cuidarle su casa. Es una casa inmensa de 2 plantas, equipada de todo, con 2 vehículos. Cuando usted ve eso, usted dice: wow, me saqué la loto, me premió Dios. Y recuerdo que un día me dice el hermano Rincón, que asistía a nuestra iglesia en ese entonces: hermano, tenga cuidado. A veces eso se ve, pero eso es como un caramelo envenenado, tenga cuidado. Nosotros, lógicamente, ¿sabe cómo son los jóvenes? Nosotros nos mudamos, aceptamos. ¿Hay quien no va? Nos mudamos y todo iba viento en popa. La esposa nos dijo: mira, los vehículos, nos conocíamos. Y el vehículo está a la disposición. Cuando ustedes quieran pueden salir y calentarlo y no hay ningún tipo de problema. Aconteció que en esos días yo tuve una pequeña tragedia, y fue que un perro me agredió y me mordió en una parte del cuerpo donde yo no me podía poner pantalones largos. Y ya yo era ingeniero, yo tenía que ir para mi trabajo. El perro me mordió, no vayan a imaginarse, fue por ahí. Y siempre uno se está llevando: mira, ponte, y me puse ajo porque el ajo es bueno, pero el ajo es bueno por algunos minutos. Yo, para que el ajo fuera efectivo, amanecí con el ajo puesto. Al otro día el problema no era la mordedura, sino la quemadura. Entonces yo tuve que ir
3 días al trabajo, no podía en pantalones cortos, ¿verdad? Y decidí irme en el vehículo. Yo trabajaba en la Independencia, al lado de, casi con Sabana Larga en ese entonces. Miren, y pasaron algunos días y comenzó a levantarse un malentendido que la vecina estaba viendo que Alejandro usaba el carro con frecuencia y Meche y Alejandro andaban en ese carro para arriba y para abajo. Yo lo que hice fue ellos me pusieron el carro a la orden, fui 3 días al trabajo porque no podía ni montarme en un concho, era muy difícil para mí. Mi hermano, eso se complicó a un punto tal que Mechi comenzó todos los días a estar llorando por esa situación, por la presión que había, porque entonces mandaron a la mamá de la esposa a vivir allá también. Y era, una contaba y la otra por aquí. Y la vecina, miren mi hermano, sin tener la intención de hacer nada malo. Y muchas veces uno se ve en situaciones donde usted hace las cosas sin intención de dañar. Usted lo hace con la mejor intención del mundo. O usted dice una palabra quizás para halagar a otra persona y la otra persona o el esposo o la esposa, el amigo, lo toma por donde no es y las cosas se van cogiendo velocidad y las cosas se van complicando. Y nos vemos involucrados en malos entendidos impresionantes. Cuando nosotros nos encontremos en situaciones como esta, donde seamos mal comprendidos, mal entendidos, que seamos dañados, tenemos que aprender a poner esa carga en las manos de Dios. Porque tenemos un Dios que es justo, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que siempre va a acompañar a sus hijos en medio de la dificultad. Hay un joven cristiano que le hizo un regalo al papá de la novia que todavía está tratando de buscar la solución. No sabe cómo enfrentar y cómo explicarle al papá que él no tuvo la intención. Hay situaciones que mientras más usted le explica, más difícil se pone la relación con el suegro. Que Dios le bendiga.